¿Ok? Entonces, de forma general vamos a poner estas especificaciones para el sistema de control. Ok, fíjense que ahora nuestra incógnita va a estar aquí en el controlador. Ahora vamos a suponer que no conocemos el controlador, pero que sí conocemos todos los demás parámetros de mi lazo de control, o sea, las funciones de transferencia y el dispositivo en el cual estamos implementando el sistema. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a hacer el análisis. ¿Ok? Entonces ahora fíjense. El objetivo es seleccionar los parámetros del PID, aquí en este caso lo llamo filtro, pero es el PID, que produzca una respuesta deseada. ¿Quién me da los parámetros de diseño? O sea, ¿cómo defino yo una respuesta que yo quiera? Pues muy fácil. Ahora en lugar de estar buscando una velocidad, qué velocidad y frecuencia de cruce tiene, pues ahora yo las defino. ¿Ok? Entonces no es simplemente el mismo problema, pero cambio nada más las variables incógnitas. Ahora mis variables incógnitas van a ser mi PID, pero ahora voy a asumir que conozco la frecuencia de cruce y el margen de fase. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a proponer la frecuencia de cruce y el margen de fase dependiendo de cómo queramos que se desempeñe en nuestro sistema de control. ¿Ok? Ya sabemos que la frecuencia de cruce nos indica qué tan rápido responde el sistema. Entonces nosotros proponemos esa frecuencia de cruce como un parámetro de diseño. Después, la magnitud, el margen de fase del sistema. Entonces, ese margen de fase del sistema también nosotros lo vamos a proponer. Obviamente lo vamos a proponer positivo para que sea estable y vamos a decidir en dónde lo ponemos. Entonces, se sugiere que sea entre 30 y 45 grados para que tenga una respuesta adecuada, pero puede ser mayor. Lo único que vamos a tener es que va a ser amortiguada, no va a tener oscilaciones. ¿Ok? Y hay que tener cuidado de no ponerlas tan cerca del origen porque va a tender a oscilar. Entonces un valor adecuado del margen de fase es entre 30 y 45 grados. ¿Ok? Con esto aseguramos que la respuesta es estable y amortiguada. Entonces, ahora, ¿a quién no conocemos? Las constantes del PID, proporcional, integral, derivativa, que son las constantes del PID. Y esta es la función de transferencia del PID. Una parte proporcional, una parte derivativa y una parte integral. ¿Ok? Ahora, para el retenedor de orden cero vamos a asumir que también hay un periodo de muestreo, porque ahora sí vamos a analizar el retenedor de orden cero. Lo vamos a incluir para ver cómo es que influye dentro del sistema de control. Y bueno, vamos a considerar que el retenedor de orden cero tiene esta función de transferencia, que es la misma que habíamos propuesto, simplemente aquí está simplificada. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el retenedor de orden cero? Básicamente introduce un retardo. Entonces en este caso lo vamos a considerar de esta forma. Que D es igual a E a la menos ST entre 2. Entonces, si consideramos este lazo de control, pues el método de análisis en frecuencia me dice que hay que encontrar la función de transferencia en lazo abierto. ¿Cuál es la función de transferencia en lazo abierto del sistema? Es precisamente toda la multiplicación de todos los bloques. El filtro, la ganancia y el motor. Perdón. Y lo multiplicamos. Que una vez definido a f y g, lo multiplicamos. Y también vamos a asumir que GDS la conocemos, que es la función de transferencia de la planta. ¿Ok? Entonces la multiplicación de todos los valores me da la función de transferencia en lazo abierto. Sería esta. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué dice el análisis del sistema de control? Pues dice que hay que encontrar un WC, pero ahora este ya no es incógnita. Ahora ya los conocemos. Entonces lo vamos a sustituir.
En lugar de despejar WC, ahora son valores que ya conozco y lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a asumir que conocemos el margen de fase o el argumento, que es lo mismo el argumento, y que conocemos la frecuencia de cruce. Son valores que se dan de inicio. ¿Ok? Entonces, este argumento de aquí, nosotros proponemos y ya vimos que tenemos que proponer entre estos valores. Y el WC es este de aquí, que también se utiliza aquí, también es conocido porque es un parámetro de diseño, son especificaciones. Entonces, fíjense, a qué llegamos. Tenemos dos ecuaciones, la 50 y la 51. Aquí tenemos una ecuación y aquí tendríamos otra ecuación, en donde en LDS está un término que se llama FDS, tanto en la 50 como en la 51. Tendríamos esta función. Y esta función depende de tres parámetros, que son los parámetros del PID, PI y D. Entonces, aquí tenemos un problema, que tenemos dos ecuaciones, pero tres incógnitas. Entonces, este sistema pues tendría múltiples soluciones, pero no nos interesa cualquier solución, nos interesa una solución en particular. Ok, entonces necesitamos deshacernos o hacer consideraciones de una de las variables para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Una vez que se definen la frecuencia de cruce y el margen de fase, tenemos que eliminar una de las variables que tenemos en 50 y 51. Y para hacerlo más sencillo vamos a considerar que el integral tiene un efecto fijo en el desempeño de todo el sistema y lo vamos a considerar como constante. ¿Ok? Entonces, si sustituimos el P y D, todas las funciones dentro de la función de transferencia en lazo abierto, nuestro resultado es este. Acuérdense que P más S, D más I entre S es el controlador. ¿Ok? Esta es la función del retornador de orden 0, que es G. K, y esta G H de S puede ser cualquier función de transferencia de un proceso. ¿Ok? No nada más el motor, puede ser un horno o un sistema muy diferente. Entonces aquí simplemente dice la sustitución. Acuérdense que es el filtro FDS. Y este es GDS. Y estas de aquí se asumen que se conocen. O que se conocerían del proceso que queremos diseñar. ¿Ok? Entonces ahora fíjense. Pero esta ecuación de aquí pues, tiene tres incógnitas, P, D e I. Y si esta la sustituimos en la 50 y 51, pues me quedan dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar o dejar constante una de ellas para solucionar? Entonces, el procedimiento es proponer constante ahí. ¿Ok? Entonces, el efecto de la parte integral, de acuerdo a lo que vimos del PID, en cómo se comportaba, este responde en bajas frecuencias. O sea, realmente cuando opera es cuando hay bajas frecuencias. Entonces vamos a asumir que I no tiene efecto en la magnitud en la ecuación 50, que su magnitud es igual a 1 en la ecuación 50, y que el margen de fase que afecta es de muy baja frecuencia, en la de 251, y vamos a asumir que el desvío máximo sería de 5 grados. ¿Ok? Haciendo esas consideraciones, entonces el efecto de I dentro de las dos ecuaciones que tenemos acá, las 50 y 51, sería constante. Y así lo vamos a considerar como constante. Y una vez que es constante, pues ahora ya tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y las incógnitas serían únicamente P y D. Y la constante integral ya
es una constante y por lo tanto pues, tendríamos una solución única. ¿Ok? Haciendo esta consideración, obviamente. ¿Ok? Ahora, otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es este retardo. Este retardo tenemos aquí ya un parámetro que tenemos que definir desde ahorita, que es el tiempo de muestreo. ¿Ok? Y entonces esto básicamente es un retardo, pero el retardo depende del tiempo de muestreo. Entonces tenemos que definirlo. Vamos a asumir que también conocemos T. ¿Ok? Y si observan bien también este término de aquí, tiene una ganancia unitaria y tiene una fase de menos T entre 2. ¿Ok? Entonces vamos a analizar parte por parte. Entonces la ecuación 250, que es esta de aquí, y sustituimos todo, ¿qué nos queda? Pero vamos a analizar qué sucede con este término. ¿Qué sucede con el término del retenedor de orden cero? Básicamente el retenedor de orden cero no me afecta en la ganancia. Si ven la ganancia de este, ¿cuál es? Es 1. Ahí tiene un 1. Entonces no me afecta en la ganancia. Y en el argumento, ahí sí. El argumento es, ahí el retenedor de orden cero me afecta básicamente en la estabilidad, no tanto en la ganancia, en el tiempo de respuesta. Entonces, el argumento que afecta el retenedor de orden cero es 180 por WC por T entre 2pi. WC es un parámetro que es de especificación y T es un parámetro que también nos lo definimos. Entonces este término se conoce. ¿Okay? Ahora, si nos vamos al término de LDS que es el PD, recuérdense que estamos considerando que la parte integral tiene un efecto de ganancia igual a 1 dentro de la ecuación 250. Entonces simplemente lo quitamos. Entonces la magnitud de LJWC es igual a la magnitud de todo lo que tenemos dentro del sistema. La magnitud de esto, exceptuando el I entre S, que dijimos que tiene una ganancia igual a 1 y la ganancia de este también es igual a 1, entonces el integral y este exponencial del retenedor en 0 se quitan simplemente. Y calculamos la magnitud, que es P. Obviamente sustituimos S por JW, entonces P más JWC por D por K por H de JWC. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera ecuación, o sea, la 250 ya con todos los valores sustituidos. ¿Ok? Y luego definimos el argumento, que será la 251. ¿Ok? Aquí está la 251 y la 251 que dicen. Bueno, primero voy a calcular el argumento y luego hago el 180 menos el argumento. Este es el argumento de la función de esta de aquí. ¿Cuál es? Pues básicamente es el argumento de h, que asumimos que se conoce, el tangente inverso de w, de la parte imaginaria entre la parte real de este término, menos el argumento del retenedor de cero y menos 5 grados, que fue lo que asumimos que iba a tener como efecto el integrador, que es este de aquí. Okay, entonces lo quitamos de la ecuación, pero lo agregamos en la fase nada más. Y aquí está. Entonces esta sería la ecuación 251 con todo sustituido. Entonces tenemos la 255 y la 256, que son los equivalentes de la 251, 250 y 251, pero ya con todos los parámetros sustituidos y la consideración del parámetro integral, que es fijo. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora tengo estas dos ecuaciones y con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas en el sistema? Mis incógnitas es P y es D. ¿Por qué? Porque este margen de fase
es un parámetro de diseño y este WC también es un parámetro de diseño. O sea, son conocidos, simplemente lo voy a sustituir. ¿Ok? Entonces, fíjense, tengo esta ecuación y la 256, que es la misma que la 257. Entonces tengo que sustituirlo, pero tengo que resolver para P y D. ¿Cómo hago eso? Fíjense, tengo dos ecuaciones, la 255 es una y la 257 es la otra. Son dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces tiene una única solución. Entonces vamos a sustituirlo, vamos a solucionarlo, perdón. Para simplificar un poco estas expresiones, lo que vamos a hacer es hacer cambios de variable. Entonces, a h, la magnitud de h de JWC la vamos a definir como A. ¿Ok? Entonces, a partir de esta, de la 255, si la sustituimos como todo esto como A, entonces podemos despejar esta parte, la magnitud de P más JWC por D, como 1 entre KA. ¿Okay? O sea, si este es K, si este es A, perdón, simplemente la paso dividiendo 1 entre K igual a este. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya simplifiqué un poquito más la primera ecuación. Y ahora la segunda. De toda esta ecuación, perdón, de toda esta, la 257, voy a despejar este tangente. Y entonces este término, todos estos términos, este argumento y este de aquí, lo paso hacia acá. ¿Ok? Y todo eso me da WM menos 180, este así es el otro lado, menos este argumento del otro lado, menos 180 y menos 5, pero con signos cambiados porque pasan hacia el otro lado del igual, va a ser igual a todo este tangente. ¿Ok? Entonces fíjense, haciendo dos cambios de variable, uno que es A igual a la magnitud de HJWC y otro que es B igual al margen de fase menos 180 menos el argumento de HJWC más el argumento del retardador de orden 0 más 5 grados es igual a B. Entonces ya tengo dos nuevas ecuaciones, la 258 y la 259, que representan la 50 y 51. 50 y 51, pero ya sustituido y con cambio de variables. Sigo teniendo dos incógnitas y dos ecuaciones. Fíjense, aquí tengo P y aquí tengo D. Es una ecuación y aquí tengo D y aquí tengo P. Aquí se asume que A y B son conocidos. ¿Por qué A es conocido? Porque conocemos la función de transferencia del sistema que queremos controlar y conocemos WC. Entonces esta magnitud se puede calcular. Conocemos el margen de fase, ¿por qué? Porque es un parámetro de diseño. 180 es fijo. H de JWC se conoce, por lo tanto se puede calcular el argumento. 180 por WC por T también son conocidos y 5 es una constante. Entonces B también se puede calcular. Entonces A, K y B son conocidos. Las incógnitas son P y D. Entonces, ¿cómo resuelvo estas dos ecuaciones? ¿Pero alguien me puede dar una idea? Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Nomás despejando una, ¿no? Por decir ahí en el ángulo, puede despejar dos. Pues, O igual sacando el ángulo, la magnitud de, más bien de se las despejan las dos 550. juntas.
Mira, esto que tenemos aquí, que es adentro de este, es un número complejo, ¿no? Sí. Y quedamos acá. El número complejo también. Es el argumento del número complejo. Sí. Aquí tengo un número complejo, sobre la magnitud de un número complejo, y aquí tengo el argumento del número complejo. Pero fíjate, si dibujamos el plano complejo, mira, lo pongo por aquí. Vamos a dibujar el plano complejo aquí. Ahí está medio chueco, ahí se va. La parte imaginaria, y esta es la parte real del plano complejo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un número complejo cualquiera. Aquí. Este de aquí tiene una parte real, tiene una parte imaginaria. De la parte imaginaria la vamos a poner como WC. C por D. Y la parte real la vamos a poner como P. ¿Sí? De acuerdo a lo que acabo de escribir, ¿quién sería B? ¿Quién sería B dentro de este esquemita? Un número complejo. El ángulo. ¿El ángulo qué ángulo? De este sistema. Sí. Este, ¿no? Ajá. Este es B. Fíjate en esta ecuación. Sí. El imaginario entre el real es el ángulo. Ok, entonces aquí estamos haciendo cumplir esta ecuación, ahí se cumple esa ecuación. Ok. Ahora, ¿quién es la magnitud? Este es un número complejo, pero ¿quién Sí. es la magnitud? La raíz de la raíz de WCD más D, ambas al cuadrado. ¿Sí? Y eso está sacando la raíz cuadrada de P cuadrada más WC cuadrada por D cuadrada. ¿Eso es lo que te refieres? Ajá. Ok. A ver, vamos, espérame. Es D cuadrada. Pero esto a quién es igual. Es la magnitud de P más J WC por D. ¿Y eso a quién es igual? A 1 sobre K. 1 sobre Es lo KA. mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuánto mide esta magnitud desde aquí hasta acá? 1 sobre Ujú. KA. ¿Ok? Si ves que las dos ecuaciones se relacionan en ese diagrama, Sí. ¿ok? Entonces, ahora dime quién es el coseno de B de ese diagrama. Y luego me dice quién es el seno de B.
El coseno es KWCD. A ver, Es el ¿cómo se cateto calcula? opuesto. El cateto adyacente, Cateto perdón, opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? para el seno. Para el seno. Ahorita para el coseno agarramos si quiere el cateto adyacente. Y es P, cateto adyacente de este ángulo. P, Sí, entre so- hipotenusa. 1/K. 1/K. A ver. Sí. Y luego el seno es W de D sobre 1/K. 1/K. Ok, de aquí vamos a despejar. ¿Cuáles son las incógnitas? P y D, ¿no? W es conocido, K y A son conocidos. Entonces aquí despejamos P. ¿Quién es P? Mm, Es el coseno de beta, o de B, perdón, entre K por A. ¿Quién es D? Es el Seno. seno de B sobre KA por WC. ¿Ok? Y ya tenemos los valores de P y D. ¿Ok? Y finalmente sabemos que el ángulo o el argumento de 5 grados, de menos 5 grados, es igual a I entre JWCP. Y vamos a ver más abajo. Y si conocemos y hacemos lo mismo, o sea, trazamos el plano complejo, ponemos la parte real y la parte imaginaria y sustituimos. ¿Ok? Entonces de esa manera encontramos los valores de P, D e I. Y todo calculado a través de o en base a los parámetros que se definieron y la función de transferencia del sistema. Nada más tenemos que calcular primero A, luego B. Con eso calculamos el coseno, el seno y ya tenemos la solución. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la función de transferencia del motor. ¿Okay? Vamos a desarrollar todo el procedimiento utilizando el mismo ejemplo. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que definir es el objetivo del diseño. Vamos a definir un WC igual a 200 radianes por segundo, un margen de fase igual a 45 grados que nos da una respuesta adecuada y vamos a definir un tiempo de muestreo de 1 milisegundo. Perdón. Son los parámetros de diseño. Y vamos a asumir que HDS es el mismo motor y ya lo conocemos también. Este motor controla el motor en lazo cerrado y controlando posición. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sigue? Lo primero que tenemos que hacer es concentrar, como les había comentado, todas las Ks en esta ganancia. Entonces acá, es esta de aquí, aquí está. La KD, la K del DAC, la KB, la K
amplificador, y la KF, la K del sensor incremental. ¿Ok? Entonces, primero sustituimos, bueno, ya conocemos HDS, sustituimos todas las S por JW, y el W ya lo conocemos, es 200 porque es WC, frecuencia de cruce. ¿Ok? Entonces vamos a obtener HDJ200. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si sustituimos todo por HJ200, nos queda esta función de aquí, que es una función de variable compleja, y pues simplemente hay que calcularle su magnitud. Y es 0.0141. Y su argumento, que es menos 141.9. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo más para corroborarlo. Entonces, tenemos que la tenemos definida. Es lo único que no está. Vamos a calcularlo. Dice H vamos a poner así. Esto es lo único que cambia. No es así. Entonces, a ver, vamos a ponerlo acá. Esta función, nada más que en lugar de J200 tengo S todavía. Y acá arriba tengo 1.741.600. Okay, es la misma que tengo acá. Es esta, pero en S. ¿Ok? Ahora, para calcular el margen de fase, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el margen de fase ya lo conocemos, que es 200. Hay una función que se llama ABS. Y tengo que dar la respuesta en frecuencia. Y simplemente tengo que dar la función, en este caso se llama F, o L, y la frecuencia de cruce que es 200. ¿Okay? Entonces aquí me está dando 0.0140, que es este valor, 0.0141. ¿Ok? Y luego la fase es la misma, más que en lugar de ABS ponemos ángulo. Y me lo da, pero en radianes, para tenerlo en grados por 180 entre pi. Menos 141.92. Y está. Menos 141.92. Entonces es la magnitud y la fase del sistema. ¿Ok? Lo que sigue es calcular B.
¿Cómo calculo B? Aquí está. Es todo esto. Entonces el margen de fase que estamos poniendo es de 45 grados. Aquí está. Vamos a definirlo. Aquí hice mi cálculo, pero nunca lo... Este de aquí es el argumento. Y el otro era... Ah. Voy definiendo las variables y lo voy a ir calculando. Esa. Me faltaría acá. Lo tengo definido como 0.7764. ¿Qué otro parámetro me falta? B. B, ¿cómo está calculado? Aquí arriba. Margen de fase, que son 45, menos 180, menos el argumento. $180 por WC por T. WC, que son 200, por T, que son 0.001, entre pi. Entre 2pi más 5. Ok. Tema de 7.65. Aquí está, 17.65, que es B. Ok. Y finalmente hago el cálculo de P. Ok. Entonces P es igual a coseno de B entre AK. Pero B lo necesita en radianes, ok. Nada más hay que tener en cuenta eso. Entonces, P igual al coseno de B, pero B va a ser por pi. Luego eso entre K por A. Entonces me dice que el valor de la constante de proporcional es 87.16. Es lo que tengo aquí, 87.04 de WC, que son cientos. Es la constante derivativa. Y me dice que es igual a 0.001.
1386. Y está 0.1385. Y es WC por P por la tangente 5. WC que son 200 por P. Trae, 200 por aquí porque tengo 90 por P, que es 87 punto por la tangente de 5. Ah, pero 5 no. Acuérdense que los ángulos son radianes. $1525. Y lo que tengo aquí. Ok. Entonces es la forma en cómo se calcula un PID. Básicamente tenemos que calcularlo como P igual a coseno de B entre AK, D igual a seno de B entre AK por WC, e I igual a WC por P por la tangente de 5 grados. Y eso, ¿de dónde viene? Bueno, todas estas constantes son conocidas, A, B y WC. ¿De dónde vienen A y B? A es la magnitud de la planta, sustituyendo la frecuencia de cruce, y B es la fase, el margen de fase, obviamente asumiendo que nosotros ponemos el margen de fase que es conocido, y también conocemos el argumento de la planta, y hacemos esta pequeña consideración del retenedor de orden cero, y con eso podemos calcular el PID. Okay, entonces en este caso ya tenemos un PID, pero ya está calculado. Ya tenemos un proporcional, un derivativo y un integral, el cual, pues si lo implementamos, debería de corresponder a estos valores de diseño: 45 grados en el margen de fase y una frecuencia de cruce de 200 radianes por segundo. Estos 200 radianes por segundo corresponderían a un tiempo de respuesta de 5 milisegundos. Entonces, pues es un tiempo de respuesta muy cercano al tiempo de respuesta natural del sistema, y este ángulo nos asegura un sistema estable y con un buen amortiguamiento. Ok, entonces, en teoría y de acuerdo a lo que acabamos de diseñar, este controlador debería controlar adecuadamente un motor, el motor que definimos. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, entonces, yo creo que lo que vamos a hacer la próxima clase es hacer una simulación del sistema para ver cómo se comporta. Vamos a hacer algunos pequeños cambios. Vamos a hacer cambios para el cálculo del controlador, y pues vemos cómo al momento de modificar estos parámetros de diseño modifica las constantes del PID y modificará la respuesta del sistema de control en lazo cerrado. ¿Ok? Y bueno, y repasamos todos un último repaso de este procedimiento. El procedimiento es bastante sencillo, y pues lo que nos interesa aquí a nosotros es cómo se calculan las constantes. Y las constantes dependen básicamente de quien más impacta sobre las constantes del controlador PID es HDS. La HDS tiene la clave de qué valores van a ser. Que lo demás, pues son el tiempo de muestreo, que también pudiera llegar a impactar en todo caso que sea muy grande, pero si lo diseñamos adecuadamente no nos afecta. ¿Qué otra cosa nos puede afectar en el cálculo del PID? Pues
básicamente los parámetros que pongamos aquí en la frecuencia de cruce y en el margen de fase. Entonces, si nosotros cambiamos la frecuencia de cruce, la margen de fase o la función de transferencia, el PID cambia totalmente. Y nada más de esos tres parámetros depende. Entonces, HDS no lo podemos mover porque es la planta que vamos a controlar. Y si la queremos mover, tendríamos que diseñar el hardware. O sea, por ejemplo, yo quiero una modificación en la respuesta del motor, pues tengo que cambiar el motor. O si tengo un horno y quiero que responda más rápido, pues tengo que cambiar el diseño del horno. Entonces eso no es viable cuando estamos diseñando un sistema de control. Ya tenemos la planta y es fija y eso no lo podemos mover. Pero lo que sí podemos mover, la margen de fase, la frecuencia de cruce. Con estos dos parámetros que se muevan, se calculan nuevos constantes del PID y responde diferente. ¿Ok? Entonces es algo tan importante que esto es fijo y también acuérdense que dependiendo de cómo diseñemos o cómo obtengamos nuestra función de transferencia, podemos obtener una muy sencilla, pero pues obviamente vamos a tener mayores errores en el momento de diseñar el controlador. Entonces dependemos de qué también identificamos el sistema y otra cosa importante en el procedimiento es que este WC no podemos poner cualquiera. Imagínense si yo quisiera que el motor respondiera más rápido. ¿Qué tengo que hacer? Poner este parámetro más grande. Y lo puedo poner igual a 1000. Si lo pongo igual a 1000, te estoy forzando que el motor responda en 1 milisegundo. Pero ya vimos que físicamente el motor no puede con esas capacidades. Entonces, el controlador que ponga pues, simplemente va a saturar mi actuador y no va a responder en 1 milisegundo, porque eso es imposible. Entonces WC se selecciona de acuerdo a las características de la planta. La planta, por ejemplo, esta planta puede responder mecánicamente en 5.3 milisegundos. O sea, ¿qué le estoy pidiendo que responda en 5 milisegundos? O sea, 300 microsegundos mecánicamente sí se pueden obtener. Y lo único que haría sería forzar un poquito más Acuérdense que tengo un amplificador por 4. Ese amplificador me amplifica por 4 el voltaje y por lo tanto se me puede dar una velocidad un poquito más rápida, pero tiene sus límites. Entonces, la función de transferencia, además de darme este cálculo, me está dando una información que es primordial para diseñar mi controlador, que es qué tan rápido responde. Y en base a esto me voy a guiar para proponer mi frecuencia de cruce. No puede ser muy rápida, mayor que esta. ¿Ok? Bueno, pues si no tienen preguntas o dudas, vamos a dejar la clase por hoy y pues continuaríamos el jueves. Sí, Sí, está bien, gracias. Muy bien, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego, Doc. luego.